Claro, ¿usted cree que el presidente Iván Duque le abrió las puertas a estas protestas con esta reforma tributaria? Yo pensaría que la reforma tributaria fue como la excusa para para que comenzaran las protestas, pero yo no diría que estas protestas fueron función de la reforma en sí. Estas protestas comenzaron, es más, antes de la pandemia. No se nos puede olvidar que antes de la pandemia ya habían comenzado una serie de protestas muy agresivas en Colombia en contra del gobierno, y yo creo que es estas, ¿no? Ahora, claramente, seguramente la historia juzgará que fue un error haber presentado la reforma tributaria. Yo creo que la reforma tributaria se presentó por razones muy loables. La gente nunca lo entendió, pero la reforma que se retiró era una reforma muy progresiva, que le cobraba impuestos a las personas más acomodadas de la sociedad para darle subsidios a las personas que estaban sufriendo mucho por culpa de la pandemia. Desafortunadamente eso no se pudo vender o nadie lo quiso oír, porque esa es la realidad. Yo personalmente puedo probarlo porque yo sí me leí la reforma y yo sé que las personas más pobres de Colombia, si hubiese pasado esa reforma, hubieran visto un incremento de su ingreso mensual del 68%. Voy a repetir eso. Las personas más pobres de la sociedad, si hubiese pasado la reforma que presentó el antiguo ministro de Finanzas, Alberto Carrasquilla, hubiesen visto incrementada sus ingresos en un 68%, y ese ingreso adicional lo iban a pagar las personas con más ingresos. ¿Usted cree que esa reforma a la población más vulnerable se les engañó, se les vendió otro tipo de reforma por parte de políticos de izquierda? No me cabe ni la menor duda, ese fue el tema, y uno lo único que tiene que hacer es oír los mensajes de, por ejemplo, el candidato a la presidencia y senador, el senador Gustavo Petro, que dice que esta reforma era una reforma que le quitaba a los pobres para darle a los ricos. Y claramente eso es falso, eso es totalmente falso. No hay en fin, no hay un ápice de verdad en lo que dice el senador, pero el senador no es una persona que le importe decir la verdad. Él tiene una agenda de destrucción y de cambiar a Colombia para volverlo algo muy parecido al sistema económico venezolano. Entonces él no tiene ningún problema con mentirle a la gente para que la gente explote de la rabia, y pues como la gente está dolida y está mal geniada y está triste, está deprimida con la pandemia, pues cuando te sueltan estas mentiras, imagínate, le vas a quitar a los pobres para darle al banquero más grande de Colombia. ¿Qué podría esperar uno?